sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 19. ¿Hay alguien que lo quiera leer? Mucho silencio. A ver, vamos, un valiente. Yo te leo. Bueno, perfecto. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Muchas gracias, Marta. Si nos damos cuenta, según lo que estábamos leyendo aquí, es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Éfeso. Y es una oración, es una petición que viene de parte del apóstol, concentrada en una frase, la cual quiero centrar la enseñanza de esta noche. Muchas veces nosotros nos reunimos a orar por nosotros, por las cuestiones que nos afectan, los deseos de nuestro corazón, pero pocas veces analizamos las oraciones de los sabios, diría yo, las oraciones de aquellos grandes hombres de Dios. Y una oración que me parece muy trascendente para nuestras vidas en estos tiempos es la oración de Pablo. Él está pidiendo que en nosotros, nuestro Padre Celestial, nos sea dado el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Importantísimo, crucial y determinante para nuestras vidas en este tiempo. Vengo aquí a hablar en esencia de lo que es la sabiduría, ¿sí? En estos tiempos en los que nos estamos enfrentando a muchas situaciones críticas, en ámbitos económicos, políticos, social, aquí en mi país, ni hablar. Conversábamos hace ratito de la crisis en la que se vive, el desabastecimiento de alimentos, la crisis económica, la crisis social, política, como lo mencioné, y eso te hace como tambalear de alguna manera en lo que tú esperas que pase en tu vida, que pase en la vida de los tuyos, en las decisiones a tomar, en las cosas que han de venir, que son desconocidas. Te remueve un poquito. Llevándolo un poquito al plano de Argentina, estamos en un año de elecciones, un periodo bastante importante en muchos ámbitos que nos va a afectar directa e indirectamente. Va a cambiar un poco, esperemos que sea para mejor, roguemos al Señor que sea para mejor. Pero dentro de todo aspecto, dentro de toda situación, dentro de toda crisis que podamos estar experimentando, en la que no sabemos qué decidir, qué hacer, cómo actuar, siempre necesitamos tener presente que nosotros no somos uno más del montón. Nosotros somos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios porque creímos en Él. Le recibimos a Él en nuestro corazón y debemos permitir que eso sea real, que sea algo que se arraigue en nuestras vidas. Teniendo en cuenta esto, que la realidad nuestra es que somos sus hijos, vamos a actuar conforme a lo que Él quiere para nosotros, a lo que Él nos dice, a lo que papá tiene ya destinado para nosotros. Y una de las cosas que Pablo, por las cuales pide
para nosotros, sus hijos. Fíjense que más arriba en este pasaje dice que Él pide por nosotros y da gracias porque creímos en Dios, porque nos amamos los unos a los otros. Pero más allá de eso, en base a eso, a esa plataforma de conocerle y de tenernos como hermanos, de amarnos, Él pide que se nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser sabios? O tener sabiduría. A todos, perfecto. ¿A quién no? A todos. Tener la sabiduría, que en esencia es la mejor manera de utilizar el conocimiento que tú tengas, ¿sí? Dependiendo de lo que tú conozcas, en base a tu inteligencia, se es sabio cuando se aplica ese conocimiento de la mejor manera para un fin, ¿sí? Pero, hablando de sabiduría, se nos presenta en las Escrituras y en la vida diaria dos tipos de sabiduría. ¿Cuáles son? Hay mucho silencio aquí, por favor. Vamos a que esto sea un poco más dinámico, un poco más participativo, ¿sí? ¿Cuántas sabidurías, cuántas clases de sabiduría creen ustedes que hay? Dos. ¿Cuáles son? Perfecto, la sabiduría humana y la sabiduría divina, la celestial y la terrenal, ¿sí? Vamos a ir a leer un pedacito de un fragmento que es un ejemplo de estas dos sabidurías que está en la Biblia. Se encuentra en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. A ver, ¿quién es el valiente ahora que me va a ayudar a leer? Da. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mientáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Un poco duro le tira lo que es la sabiduría terrenal, ¿no? ¿Cómo la describe? Animal y diabólica. En contraparte dice que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y necesito la participación de ustedes, un poco más de dinámica en esta enseñanza, por favor. Vamos a hacer un contraste entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría celestial. ¿En qué aspectos? Porque para conocer la sabiduría de Dios, para buscarla, necesitamos empezar por lo básico, ¿sí? Diferenciar primero, a manera de información, qué es la sabiduría humana y qué es la sabiduría celestial. Empezamos por su origen, luego pasamos por su naturaleza y luego por sus frutos. ¿Dónde, según este pasaje que está acá, dice que se origina la sabiduría terrenal? No es de arriba. Entonces, ¿de dónde es? De la tierra, de abajo, muy bien. Es de acuerdo a las normas del mundo, a lo que el mundo dicta, a lo que el mundo establece. Esa sabiduría, dice la palabra, que es necedad para Dios. ¿Qué otras características tiene en cuanto a su origen? ¿En dónde se origina? En el corazón. Exactamente. Hay amargura dentro del corazón. Se genera en los sentimientos, apela a los sentidos, emociones, a las pasiones. Fíjense que todo es carnal, todo es orientado a la persona. Es una sabiduría que considera de acuerdo a lo que quiere. A lo que yo quiero, según lo que yo deseo, soy sabio en eso. Qué lindo. ¿Y qué más? Lo más que te resalta de ahí es que dice que es diabólica.
¿Por qué? Porque es un tipo de sabiduría poseída por Satanás y por sus ángeles caídos. Una sabiduría que a menudo tiene su origen en la influencia de Satanás. En contraparte, sabiduría celestial, ¿de dónde viene? De lo alto, de los cielos. ¿Qué más dice? ¿Y cómo se llega a través de esa sabiduría? No a través de lo que yo quiero, de mis deseos, de las emociones, sino a través de ¿qué? De la oración. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Bien, ahora vamos a pasar a un segundo aspecto. ¿Cómo conocemos y diferenciamos, contrastamos la sabiduría humana y la sabiduría terrenal según su naturaleza? La sabiduría terrenal, ahí tiene la lista. Dice que es llena de ¿qué? Celos amargos, perturbación, una posesión egoísta. Esta aumenta cualidades o virtudes como poder, posición, privilegio y prestigio. ¿No les suena familiar entre los sabios, los eruditos, los filósofos, los grandes pensadores terrenales? ¿No les suena como a característica de ese tipo de personas? Son personas poderosas, con posición, con privilegios y con prestigio, pero todo enfocado ¿hacia quién? Hacia la persona, hacia ellos mismos. Fue este tipo de sabiduría lo que hizo que Satanás y sus ángeles se rebelaran contra Dios y lo que impulsó a sus discípulos en una historia en la Biblia a discutir sobre quién era el mayor en el reino. Fíjense que toda la sabiduría terrenal se concentra por naturaleza en quién, en nosotros mismos. Contraria a la sabiduría celestial. Vamos a leer la lista. ¿Cuántas palabras vemos? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 8 cosas que aparecen ahí. Y yo quiero leerles un poco rápido la raíz de las palabras, de cada una de esas palabras que aparecen allí en el griego en el cual fueron escritas. Dice, la sabiduría es pura. Hangos es la raíz que significa suficientemente puro. Es aquella sabiduría que está exenta de todo motivo, tan limpia de egoísmo. No se concentra en sí misma. Es pura, sabiduría celestial. Recordemos, quiero que no solamente escuchemos esto, sino que vayamos fijando, porque en la medida que vayamos avanzando, en que conozcamos más lo que es, hablando anteriormente, el espíritu de sabiduría y revelación, vamos a entender un poco más y a relacionar lo que son estas características de la sabiduría divina, la sabiduría celestial. Vimos que es pura, luego que es pacífica. La palabra griega, la raíz griega de esta palabra es eirenikos. Es la correcta relación de los hombres entre sí y de los hombres con Dios. Pacífica. La verdadera sabiduría es la que acerca a los seres humanos entre sí y con Dios. Luego dice que es amable, epieikes. Esto que está más allá de la ley escrita. Esto me parece muy, muy interesante. Dice que el ser humano debe perdonar aun cuando la ley le concede el deseo de condenar. Ahí actúa la sabiduría como una forma de misericordia, cuando se hace uso de su derecho legal, pero contempla mejor la justicia y no condena aun cuando la ley, aun cuando la sabiduría terrenal, aun cuando lo legal le dice puedes condenar. La sabiduría es benigna, eupeites, puede tener 2 significados. Esto es básico, entender y conocer para poder buscar la sabiduría, que es estar siempre listo para obedecer. El ser humano sabio está deseoso de obedecer a Dios cada vez que lo requiera. Y el otro significado que puede tener esta palabra benigna es que es fácil de persuadir. El que está dispuesto a escuchar y a razonar. La verdadera sabiduría no es rígida, está dispuesta a escuchar, desea aprender,
está siempre ávida de aprender y conocer más. No se conforma con lo que ya sabe y lo toma como un todo firme, incuestionable, sino que es benigna, es dócil. La verdadera sabiduría está llena de misericordia. Aquí se entrelazan la misericordia y los buenos frutos. Eleos es la raíz griega de la palabra. Piedad por el que está sufriendo injustamente. Misericordia aquel que está en dificultad. Fíjense, todos son acciones, manifestaciones, actos en los que trabaja la sabiduría divina, descrita por el apóstol en este pasaje. Dice que la misericordia cristiana no es una mera emoción, no es un simple sentimiento de tristeza que uno puede expresar por alguien que realmente está sufriendo, se lo haya buscado o no, con causa o no, hasta que lo hayamos ayudado. La sabiduría no te lleva solamente a sentir empatía por la persona que necesita, que está sufriendo, sino ayudarla. Piensen en todas las acciones que vamos enumerando. La verdadera sabiduría es indivisible. Aquí dice que no tiene incertidumbre y no es hipócrita. Indivisible es adicritos, sinuosa, dubitativa. La verdadera sabiduría dirige su rumbo y persevera en él. No es vacilante, tiene las verdades cristianas, tiene certeza de esas verdades de Dios y no las cambia. Aferradas a la verdad, a su base. Y no es hipócrita. Anopócritos es la raíz griega de esta palabra y quiere decir comedia. La verdadera sabiduría nunca realiza comedia, no se disfraza para ocultar la verdadera realidad, ni realiza comedia para lograr sus fines. ¿Sí? Es algo realmente transparente, es lo que es. Recuerden, esas acciones, formas. Sigamos entonces por la parte final de este contraste en lo que es sabiduría humana y sabiduría celestial con respecto a sus frutos. ¿Qué frutos observan ustedes que tiene la sabiduría terrenal que están aquí plasmados? Quiero que los mencionen, por favor. ¿Qué causa? No, perdón, la sabiduría terrenal. Celos amargos, envidias. En general, ¿qué es lo que causa la esencia de lo que origina la sabiduría terrenal? ¿Saben qué es? Es un poco contradictorio, pero causa confusión. ¿Cuándo han visto ustedes dos sabios ponerse de acuerdo? Cada uno mantiene su postura, cada uno mantiene sus teorías del conocimiento. Son personas brillantes, hay que reconocerlos, inteligentes, pero la sabiduría, la forma en que ellos aplican ese conocimiento es para beneficio propio, para exaltarse, enaltecer el conocimiento que ellos tienen y nunca se ponen de acuerdo. Todo genera confusión. Intenta buscar la verdad de las cosas y lo que hace es confundirse más. Ese es el fruto ¿de qué? De la sabiduría terrenal. ¿Y el fruto de la sabiduría celestial cuál es? Paz. Paz. Es un fruto del Espíritu Santo. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Qué dice? Hay aquellos que hacen la paz. Detalles que vamos a ir sumando, memorizando, para poder entender qué es lo que quiere el Señor enseñarnos acerca de, no solo de su sabiduría, de que seamos sabios, sino en el enfoque es en qué el apóstol en Efesios, volviendo a Efesios, nos pide a Dios que nos dé sabiduría. ¿En qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría humana te lleva a conocer verdades que no forman parte de nuestra realidad como hijos de Dios. La sabiduría divina o la sabiduría celestial te lleva a aplicar los conocimientos que tú tienes acerca de lo que te ha sido revelado del Señor Jesucristo. Tienen dos propósitos totalmente distintos. En uno se exalta al Señor y en otro se exalta la persona, su carnalidad, su condición pecaminosa. Y es algo que yo
yo tenía mucha inquietud. Cuando Mar me dijo, dale, necesito que vayas allá al foro y compartas una palabra con nosotros en abril. Y bueno, ¿y qué quieres que por ahí, que comparta? ¿Qué te gustaría que por ahí pudiera hablar? No, lo que tú quieras. Mira, tengo este tema, tengo este otro. Y surgió la inquietud, hablando con él y con Flor incluso, oye, es muy importante para nosotros ahora entender lo que es la verdadera sabiduría divina y dejar de darle la importancia que nosotros le damos a la sabiduría humana. Nosotros queremos ser sabios para saber cómo actuar, para saber qué decisiones tomar, para saber cómo arreglar conflictos, ¿sí? Pero ese es un enfoque equivocado, porque la sabiduría está orientada hacia utilizar el conocimiento de ¿quién? De Dios, del Señor Jesucristo, revelado en nuestras vidas. Fíjense que aquí hay dos términos que van muy de la mano: sabiduría y revelación. Sin revelación no hay sabiduría, y sin conocimiento tampoco hay revelación. Y esto me lleva a entrar en algo que a mí particularmente me impactó muchísimo. Es un proceso que descubrí, que leí y que en pocas áreas he ido aplicando, pero que realmente te lleva a abrir un poco tu panorama y a entender las verdades, a entender la importancia, la trascendencia de esta oración de Pablo. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Yo creía que revelación era cuando tú descubrías algo del Señor. No sé qué concepto tienen ustedes de revelación. A ver, un valiente que me diga. ¿Qué significa para ustedes revelación? Algo que Dios te revela. Sí, algo que Dios te revela. ¿Qué más? ¿Cómo? Que te enseña. En sí, la palabra revelación, ¿qué es? En su descripción, es mostrar algo que está oculto. Exactamente. Sacar el velo, muy bien. Ya que ustedes mencionan la palabra velo, ¿cuál creen ustedes que es el velo que nos impide poder conocer al Señor, que sea revelado en nosotros? La carne. Nosotros mismos somos los propios causantes de que no podamos llegar a conocer al Señor. Tal vez porque nuestro enfoque está puesto en las cosas terrenales y no en lo que trasciende. Tal vez porque lo hemos buscado solamente de letra, tal vez porque ha sido superficial el conocimiento que tenemos de Él. Pueden haber muchas razones por las cuales no se nos ha sido revelado el Señor Jesucristo como Él quiere ser revelado, y es lo que más me inquieta compartir esta noche, lo que más me sale de adentro, y es que podamos entender y diferenciar y poder comprender el proceso divino por el cual Dios se revela a cada uno de nosotros. Cada vez que yo hablo acerca de cualquier cosa en la vida cristiana, yo siempre, y los que me han escuchado saben, siempre caigo de canto en dos pilares fundamentales de nosotros en cuanto a acciones, en cuanto a cosas que debemos hacer. A ver, los que me conocen, ¿cuáles son esos dos pilares fundamentales que yo siempre hago énfasis, hincapié? Sí, la oración y la palabra. Una vida de oración y una vida de estudio, no solo de lectura de la palabra, es donde todo, absolutamente todo, va a decantar. Y si no me equivoco, hace un año cuando estuve aquí, hablé exactamente de lo mismo, en otro tema, pero todo apunta a eso. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos enfocarnos y trabajar en nuestra vida de oración y en nuestra vida, nuestro compromiso de escudriñar las Escrituras. Eso forma base para absolutamente todas las cosas que tú quieras conocer, que tú quieras lograr, que tú quieras permitir de que Dios obre en tu vida. Y
precisamente en esos dos pilares se fundamenta este proceso en el cual el Señor se revela a nosotros. Empezando por la información. Nosotros, para poder conocer de alguien, como hicieron hace ratito conmigo, que buscaron el currículum, las cosas, que bueno, que quién soy, qué hago, dónde trabajo, quién es mi esposo, buscar información. Tú deseas conocer algo, deseas conocer la verdad de algo, ¿qué es lo primero que haces? Buscas información. Cuando nosotros deseamos conocer al Señor Jesucristo, para que sea revelado en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Exactamente, leer la Biblia, ¿sí? Empieza todo por allí, empieza por conocimiento de todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento de ello, si no tenemos esa base, si no empezamos por lo mínimo, lo más pequeñito y lo más fácil, que es leer las Escrituras. Incluso hay un mandamiento allí que dice: ocúpate en la lectura. No sé si lo han leído algunos de ustedes. Ocúpate en la lectura. Es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que yo creo que todos los que estamos aquí, en poca o mayor o menor cantidad, lo hacemos. Debemos hacerlo. Con ese conocimiento, después viene algo que voy a comentar, una anécdota que viví con mi papá. Después de ese conocimiento, una vez que tú has leído, que has estudiado, que has buscado, investigado, que has meditado, como lo dice en su palabra, medita en su palabra de día y de noche. Piensa en su palabra, lee, busca quién es Él. Después de eso, el Señor prueba tu constancia, tu esfuerzo en cuanto a lo básico, en cuanto al primer paso que debes dar para Él llevarte a un siguiente nivel. Él no te va a llevar de un nivel a otro si primero no has aprobado la parte más básica, más elemental. Es un ejemplo que de mi esposo hace unos días que enseñaba. Cuando uno está estudiando, uno no puede pretender pasar de nivel de un semestre a otro, de una materia a otra, si primero no aprueba las que están debajo, ¿sí? Entendamos que si primero no tenemos incorporado el hábito de la lectura, el Señor no nos va a llevar a otro nivel. No vamos a ser aprobados en ese aspecto, y si no lo tenemos, nos vamos a quedar encofrados allí, estancados allí. Se los digo por experiencia, la palabra del Señor es una cosa fascinante, porque no es letra muerta, es viva. Y en la medida que tú te acercas a Él y empiezas a buscar, empiezas a leer, ¿no les ha pasado que a veces leen un pasaje y como que se les abren los ojos? Como que, ahora entiendo qué es lo que quería decir este hombre. Esa es la forma en que tiene que hacerse. O empiezas a entender, claro, ahora yo veo porque Dios le contestó de esa manera a alguien que estaba haciendo una plegaria en las Escrituras. Empiezas a ver, de tanto buscar, empiezas a recibir iluminación, para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Iluminación. ¿Qué pasa? Es cuando en nuestros conocimientos, en nuestra inteligencia, Dios te abre los ojos y te hace ver. Todavía estamos hablando de palabra, no de experiencia. Estamos hablando de que viste una información en otra dimensión. Entendiste algo. Y aquí me acuerdo siempre de mi papá. Una vez que yo vengo como nenita chiquita, una vez que iba a enseñar en la iglesia, papá, estoy estudiando el Apocalipsis, me acuerdo, la revelación del Señor Jesucristo, la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo cuando lo ve con los ojos de fuego, con la espada que sale de su boca, con las vestiduras blancas, con sus cabellos y sus barbas blancas, todo. Y yo al final, mira papá, tuve una revelación. Dice en Apocalipsis después que él estuvo en el Espíritu, lo vio, y cuando se reveló, cayó de rodillas delante de él, y entonces fueron abiertos sus ojos y el Señor se reveló, se dio a conocer: yo soy el alfa y el omega, yo soy esto. Y después le dice: anda y ve, escribe las cosas que has visto y que has oído. Y después le dice y le explica:
los misterios de las cosas que has visto significa esto, los candeleros significan esto y las estrellas significan tal cosa. Después lo dejo de tarea para que ustedes lo puedan ver en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y yo, papá, wow, es impresionante, y toda emocionada. Y le decía, mira lo que yo acabo de recibir revelación, es esa forma. Cuando tú estás en el Señor y realmente empiezas a observarlo a Él, a observar quién es Él, cada aspecto, no te queda otra cosa sino desplomarte y caer rendido delante de Él, por quién es. Y en consecuencia, Él se te revela, te muestra y te dice un aspecto de Él. Yo soy esto, yo soy el alfa, el omega, yo tengo las llaves del Hades. Y después, cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, Él te revela su voluntad. Después, porque dice allí en el capítulo, ve ellas estas cosas. Una vez que conoció eso, bueno, entonces específicamente le dice, anda y escribe lo que has visto y envíalo a las iglesias. Y después le revela los misterios de las cosas que vio. Así funciona. ¡Wow! ¡Qué revelación de Dios, papá! Él como padre amoroso se ríe con una risita de, no, hija, eso no es revelación. Eso es iluminación. ¿Iluminación nada más? Sí, iluminación, hija. Revelación de Dios es otra cosa. Pero es algo que yo entendí, una forma en la que Dios me muestra cómo debo yo manejarme, cómo debo yo actuar en algo específico. Lo vi, lo conocí, lo observé, me rendí. Papá, después él te dice quién es, y después Él te dice qué hacer, y después Él te revela cosas de sus misterios. Sí, bárbaro, está bien, eso es correcto. Tuviste una muy buena iluminación, y seguía una muy buena iluminación de lo que es la palabra escrita. El logos de Dios, la palabra que está en la Biblia. Pero la revelación es otra cosa. La nueva revelación viene después de que hemos escuchado, de que nuestros oídos son abiertos a estas verdades. Esto nos causa motivación. Y la motivación hace que nosotros, el Espíritu Santo tan lindo, hace que en nosotros crezca un hambre por su palabra. Una vez que leemos, recordando, empezamos luego a recibir iluminación. ¿Y qué es? A ver, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado esto de ver un pasaje nuevo y entender cosas que antes no entendías? A los que les ha pasado, ¿qué es lo que les produce? ¿Qué sensación les da? Querer más. Querer más. Te da más hambre, te da más ganas, hambre y sed por su palabra, por hambre y sed de justicia. Hambre. Empieza entonces a crear en ti una motivación de querer más. Y eso en consecuencia lo que hace es que tú decidas obedecer las cosas que tú estás conociendo. Obedecer lo que de oídas has escuchado. ¿Les ha pasado? Mientras más conocemos de Él, mientras más vemos, mientras el Espíritu Santo nos ilumina las verdades de la Biblia, las verdades en las cuales uno busca dirección, busca comunión con el Señor, busca conocerlo más, busca respuestas a situaciones apremiantes en nuestra vida, te es iluminado, te dan ganas de hacer. Te dan ganas de decir, sí, yo descubrí que es así. Entonces yo sé, por el hambre que tú tienes de conocer más, yo decido obedecer. Yo decido actuar conforme a esto, esa motivación que tengo, que me lleva, que no es otra cosa sino proveniente del Espíritu Santo, que te lleva a lo que es la verdadera revelación. El Espíritu Santo ya ha separado el velo de nuestras mentes oscuras, separa las emociones y deseos. Y en esa parte Jesús entra por nuestros oídos y se hace vida en nuestro interior. La nueva revelación de Él, cuando decidimos obedecerle, es que Él, en ese aspecto que tú estás conociendo de Él, se hace vivo, se hace carne dentro de ti. Y ya nunca más vuelves a ser igual en esa área en la que le estás conociendo. Esa es la verdadera revelación del Señor Jesucristo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job.
42:5. Ese es el rema, esa palabra viva en nosotros es revelación. Se los pongo como un ejemplo, porque es un poco, sí, es un poco complejo de digerir en la parte práctica. ¿Cuántos tienen conflictos o han tenido conflictos voy a tocar un punto común, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con el dinero, en su relación con Dios? ¿Cuántos han metido la pata, como decimos? ¿Cuántos han recibido algún dolor de parte de alguien? ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros cuando recibimos ofensas? Perdonar. Vamos a utilizar ese ejemplo, que si bien es bastante complejo y denso, pero sabemos por todo lo que hemos leído que debemos perdonar. Si nosotros estamos en una onda de buscar cómo perdonar, ¿qué debemos perdonar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el proceso del perdón en nuestras vidas? Y nos metemos a estudiar, a meditar en eso, porque tenemos algo que nos está dando vuelta a la cabeza, que nos está llevando y nos está impulsando a decir, no, sí, tengo que perdonar. Descubrimos que el perdón, en este caso por iluminación, se basa en obediencia. Tú decides obedecer a la palabra que se te ha sido iluminada. Si tú no perdonas, tienes ataduras, tienes atada también la persona a la cual no estás perdonando, y Dios no obra, no se manifiesta, no fluye el amor de Él dentro de ti en el área en la que tú no has perdonado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo entiendo, comprendo y ahora abro los ojos. Mira, claro, con razón no me va bien en esta área. Yo no he perdonado a esta persona. Lo tengo atado y me tengo atado a mí. No dejo que la situación fluya porque no lo he perdonado. ¿Y qué pasa? Entiendes que el amor de Dios tiene que fluir a través de ti y perdonar a esa persona. ¿Cómo debes perdonarla? Decides perdonar. Es lo único que Dios pide, obediencia. Porque incluso el poder y la fuerza para que tú puedas perdonar lo imperdonable, incluso lo pone Él en ti. Él lo único que busca es que nosotros obedezcamos. El conocerlo a Él ávidamente, el conocer su palabra, el conocer cómo funcionan las cosas de acuerdo a la iluminación que tú recibes, te hace decir, sí, Señor, sí, me rindo, es verdad, yo tengo que perdonar. Decido perdonar a fulano de tal por tal cosa que me hizo. Y el Espíritu Santo en ti hace la obra, pone el perdón en ti, las fuerzas para perdonarla. No actúa tu voluntad, sino actúa la voluntad de Él. Y empieza a fluir, ¿no les ha pasado? Una paz. Empiezan a salir las cosas bien, empieza a destrabarse todo lo que estaba trabado en esa área por falta de perdón. Y pasa mucho en las relaciones personales. Decido perdonar y ya entonces, cuando el Señor se es revelado en mi vida como el perdón, ese aspecto de Él revelado en mi vida, ya nunca más se me va a hacer tan complicado y nunca más tengo que volver atrás a buscar qué es el perdón y cómo funciona, porque ya se hizo carne en mí. Ya yo sé que el Señor Jesucristo es el perdón y que Él actúa por medio de mí. Se hizo carne, se hizo vivo en mí. Una de las cosas del Señor que yo puedo llegar a decirles que sí se reveló a mi vida es su fidelidad. Ese aspecto de Él, su fidelidad. Dios es fiel. Déjenme decirle que sí es fiel. Y a pesar de lo negra que pueda estar la situación por la cual estés pasando, Él por encima de eso está y está en control y Él es fiel. Antes de yo tomar la decisión más grande de mi vida, que fue dejar todo atrás, casarme con este hombre que está allí sentado, venirme aquí, fue un momento donde yo necesité sabiduría de Dios, ¿sí o no? Y mucha,
porque dije, no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer de mi vida, no sé cómo va a ser y no sé qué me depara, no tengo idea, es una decisión muy pesada, es una decisión muy grande. Ay, ahí fue un tiempo donde, sí les soy sincera, me metí de cabeza en la Biblia, me metí de cabeza a buscarlo a Él. Claro, uno busca respuestas en situaciones apremiantes en cuanto a las verdades de Dios. Busqué, y todas las cosas que leía, todas las cosas que miraba, me apuntaban a su fidelidad. Yo soy fiel, yo estoy en control de todas las cosas. Todo lo que te sucede no está ajeno a mi voluntad. ¿Sí? Bueno, Señor, está bien. Pero dame una señal, dame más cosas en las que yo pueda aferrarme, que yo pueda mover ya mi fe en decir, bueno, sí, esta es. Y Él me seguía hablando, era de su fidelidad. Yo soy fiel, yo soy fiel, yo soy fiel. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que tengo preparadas. Yo decidí obedecer al Señor. Yo decidí tirar mi voluntad de lado y decir, yo obedezco, Señor. Yo confío en que tú eres fiel y yo voy a obedecer lo que tú me estás poniendo por delante. Por encima de lo que yo quiero, de cómo lo quiero, en el momento en que lo quiero, en la forma en que lo quiero, yo decido, esto lo pongo delante de ti y decido obedecerte. Decido hacer lo que tú tienes para mí. Me dio una paz el Señor y eso fue una oración. ¿Cuántos meses estuvimos, amor, antes de decir me caso? 8 meses, más o menos. Era constante, aún no habiendo tomado la decisión, bueno, sí, está bien, nos casamos, listo, ponemos fecha. Aún así estaba ese dar vueltas, no de retractarme, sino ese temor de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser mi vida ahora que cambie toda mi realidad, todo mi panorama?